Estamos haciendo una serie del estudio de la Biblia con una pregunta base que es la siguiente. ¿Cómo se sabe que la Biblia es verdadera? A raíz de esta palabra hemos desarrollado esta serie de estudios bíblicos de unos 5 temas. El primero fue origen e inspiración. En el origen e inspiración vimos que toda la escritura es inspirada. Vimos que hay distintos tipos de teorías de inspiración, pero que podemos identificar que la inspiración plenaria es la real de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, vimos que es un libro divino y humano porque tiene características de las personas que escribieron. También estuvimos trabajando acerca del tema de la preservación, que es la segunda parte de este estudio bíblico. Y en la preservación lo que vimos es ese concepto del canon o la revelación del Antiguo Testamento. Y vimos el canon o revelación del Nuevo Testamento. Comparamos el canon en las escrituras que nosotros tenemos hoy en día con el canon judaico o hebreo y con el canon católico. Y vimos las diferencias de cada uno de ellos en comparación con la que nosotros disfrutamos. Tenemos el tercer tema que se trabajó fue la transmisión de las escrituras. En este caso de la transmisión de escrituras, lo que vimos fue el concepto de esos versos, cómo fue que llegaron a ser parte de las Sagradas Escrituras. En la preservación, el tema segundo, vimos cómo estos libros pasaron a ser parte de las Sagradas Escrituras. En el tercero, la transmisión, vimos cómo estos versículos pasaron a ser parte de las Sagradas Escrituras. Y vimos el concepto y el pensamiento de que gracias a Dios que vivimos en el momento de los descubrimientos arqueológicos. Y a raíz de estos últimos tiempos han habido muchos descubrimientos y hallazgos que lo que han hecho es fortalecer lo que la Sagrada Escritura nos han estado presentando por siempre. Vimos el texto premasorético y el texto masorético, explicamos lo que era cada uno de ellos, hablamos de los rollos del Mar Muerto, que muchas personas pensaban que vinieron a destruir la Sagrada Escritura. Al contrario, lo que hicieron fue fortalecer y darle forma, fortalecer y autenticidad, ¿verdad? Darle autenticidad a la Sagrada Escritura. Y hoy vamos a trabajar lo que son las traducciones de las Sagradas Escrituras. Si usted está pensando, oye, pero no se me perdieron unos detalles o no pude ver los programas pasados, no se preocupe. Recuerde que puede ir a YouTube. En YouTube busca el canal de Tu Sonido Cristiano y dentro del canal de Tu Sonido Cristiano están los videos de todas las transmisiones que el Señor nos ha dado el privilegio de trabajar. Así que no se preocupe, puede pasar allá después en la página de YouTube y podrá ver los programas pasados. Y hoy, como les mencionamos, vamos a estar trabajando sobre la traducción de las Sagradas Escrituras. Y nos gusta basar esta serie de estudios, se caracteriza porque estamos basándolo en preguntas. Y tenemos estas primeras 5 preguntas que vamos a estar trabajando, tratando con la ayuda del Señor contestar en esta noche. Y la primera pregunta es, ¿qué es la versión Septuaginta? ¿Y qué lugar ocupó en la iglesia primitiva? Esa versión Septuaginta es bastante conocida. Se habla mucho de ella, qué es y cómo llegó y qué lugar ocupó en la iglesia primitiva. Vamos a ver qué es la Biblia Vulgata y qué lugar ha llenado en la historia. Vamos a ver esta pregunta está interesante. ¿Cuál es la más bella traducción de la Biblia en el romance de Cervantes? ¿Cuál es esa traducción más bella que se considera? La cuarta pregunta, ¿quién tradujo la versión moderna de la Biblia? Y la quinta pregunta, muy interesante por el demás, ¿cuántos cambios han sido hechos al vocabulario de la Biblia más común que nosotros utilizamos, que es la Reina Valera del 1960?
¿Por qué 1960? Esa fecha tendrá algo que ver. Pues vamos a estar trabajándolo en esta noche. Así que, amado hermano, compartan el video y esta transmisión para que podamos todos ser edificados. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar entonces hablando de un poquito de historia para saber el por qué surge el concepto de traducción de las escrituras. ¿Usted se acuerda cuando el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en Egipto, que estuvieron 40 años de cautiverio? Hay una expresión en las escrituras que Dios le da a Moisés y le dice que él iba a sacar al pueblo de Egipto, lo sacó, pero luego el pueblo tuvo que estar 40 años en el desierto con la intención de sacar a Egipto del pueblo de Dios. Y eso es algo muy interesante porque es que cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, adoptaron costumbres, pensamientos e idiomas de Egipto, y Jehová quería seguir trabajando con ese pueblo que él había sido su base desde el inicio. Y lo mismo ocurrió entonces después del cautiverio babilónico. Cuando el pueblo de Israel sale del cautiverio babilónico, ya había muchos judíos que no podían entender las escrituras en hebreo. Así que después de la lectura de la ley y los profetas en la sinagoga, lo que hacía era que se leían los tárgumes en arameo. ¿Qué eran estos tárgumes en arameo? Pues eran una serie de parafrasis, o sea, un resumen de las Sagradas Escrituras. Así, y se puede identificar si vemos las Escrituras en Nehemías 8:8, que ya desde ese tiempo esa costumbre se estaba llevando a cabo. Luego vemos que al principio estos tárgumes era algo bien simple, bien sencillo, un parafraseo oral simple que se hacía. Pero ahora, con el tiempo, estos llegaron a ser cada vez más elaboradas. Y lo que hacían era que asumía el carácter de poder explicar y aún más de interpretar asuntos teológicos de la Sagrada Escritura. Así que esto gradualmente llegó a tener una forma fija y por fin fueron escritas durante la era cristiana. O sea que esto vino ocurriendo desde que el pueblo sale del cautiverio babilónico, comienza a trabajarse estas traducciones de estos tárgumes en arameo, pero no se escriben hasta el tiempo de la iglesia primitiva. Y esto, lo que vemos es que entonces se originaron en Palestina. Muchas de ellas se editaron en Babilonia en la primera parte de la Edad Media. Ahora, poco después del tiempo de Cristo, se tradujo el Pentateuco samaritano. ¿Qué es esto de Pentateuco samaritano? Pues fue escrito en hebreo, pero utilizando letras samaritanas para que pudieran entenderlo y leerlo con mayor facilidad. Esta traducción del Pentateuco samaritano luego se pasa al dialecto arameo que era usado por los samaritanos. Esta traducción lleva el nombre del Targum samaritano. ¿Qué es Targum? Pues ya vimos, traducciones de las Sagradas Escrituras, en el tiempo de la iglesia cristiana. Ahora tenemos que hacer una pausa y comenzar a ver qué es una versión de las Sagradas Escrituras. Siempre hablamos de tal versión ¿qué versión tú tienes cuando leemos un versículo que no es parecido al que nosotros tenemos? Pero versión en realidad a lo que se refiere es a una traducción de la Sagrada Escritura, o sea, pasada de un idioma a otro. Eso es lo que se refiere a una versión. Así que siendo que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, no podemos hablar de una versión hebrea del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el idioma original fue el hebreo. Ahora sí podemos hablar
de la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, que es una de las versiones que vamos a ver de las Sagradas Escrituras. Y también no podemos hablar de una versión griega del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el idioma original del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sí podemos hablar de una versión del Nuevo Testamento en latín. Así que, como bien mencionamos o hicimos referencia ahorita a algunas de las preguntas, se menciona la Septuaginta. Esta versión de la Septuaginta. Mira, la primera traducción de la Biblia hebrea, o sea, nuestro Antiguo Testamento, se llama la Septuaginta. Esta Septuaginta, esta palabra proviene del latín que significa 70. Ahora, este nombre, y aquí vamos a tal vez a, a tumbar unos pensamientos que llevamos arrastrando hace tiempo. Y es que este nombre en realidad de Septuaginta se debe a una tradición errada. Y esta tradición errada surge cuando se envía una carta pretendida de Aristeas, en el sentido de que había alrededor de 70 traductores en esta versión. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que en esta carta fue escrita por un oficial de la corte de Ptolomeo Filadelfo, emperador de Egipto. Ahora, esta carta lo que relata es el deseo de dicho emperador de tener en su biblioteca imperial de Alejandría una copia de todos los libros de ese tiempo. Por lo tanto, él estaba haciéndole un pedido al sumo sacerdote en Jerusalén, rogándole que 72 hombres capaces, 6 de cada tribu, tradujeran la ley de Moisés al griego. Después de recibir una gran bienvenida en la corte de Alejandría, los 72 hombres trabajaron en el tranquilo retiro de una isla, completando la traducción en 72 días. Esa es la historia que siempre se ha mencionado en cuanto a esto. Ahora, ¿cuál es la realidad? Lo que sí realmente se acepta es que los 5 libros de Moisés, o sea, la Torá, la ley, fueron traducidos más o menos a mediados del siglo III antes de Cristo. Y que el resto del Antiguo Testamento se tradujo al griego durante los 100 años siguientes. O sea, que estrictamente hablando, el término de Septuaginta se le debe aplicar solamente a la traducción griega del Pentateuco y no del Antiguo Testamento completo. Pero por costumbre, hacemos referencia a la versión Septuaginta en esa traducción del Antiguo Testamento de hebreo completo a el griego. Ahora bien, ya que la mayoría de las citas del Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo, que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, son de la Septuaginta. Por lo tanto, esta versión Septuaginta tiene un gran significado para nosotros los creyentes. Y además de las citas directas que hay de ella, mucha de la terminología que se utiliza en el Nuevo Testamento en griego tiene base en esta traducción de la Septuaginta. Así que nosotros podemos decir que muy probablemente esta haya sido la primera versión del Antiguo Testamento, la primera traducción oficialmente. Luego de esto, pasamos a lo que se conoce como el latín viejo. Okay. Este nombre o estas traducciones incluye todas las versiones latinas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Hago paréntesis, no piensen latino, nosotros los latinos, el español que hablamos ahora, sino estamos haciendo referencia al latín del Imperio Romano, que es muy distinto a lo que hablamos ahora.
Ahora, estas traducciones que se hicieron, que se consideran en este latín viejo, fueron antes de la revisión de Jerónimo al final del siglo IV después de Cristo. Ahora, probablemente la primera versión en el latín se hizo en el norte de África durante la última parte del siglo II. Fue en ese tiempo que Tertuliano, que era oriundo del norte de África, llegó a ser el primer padre de la iglesia que escribió en latín. El Antiguo Testamento se tradujo al latín de la versión Septuaginta y no del hebreo. Pero el Nuevo Testamento se tradujo del griego original. En el tercer siglo circulaban varias versiones en latín viejo en la zona de Italia, en Calia, que es la zona de Francia, y España. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Ya aquí comenzamos a ver que hay traducciones que vienen, un ejemplo de en este latín viejo, que tradujeron el Antiguo Testamento, fue traducido utilizando como base la Septuaginta, o sea, el griego, cuando el idioma original que fueron escritos, el Antiguo Testamento, es el hebreo. Y ahí cuando se hace eso, comienzan a haber unas variantes que podemos ir considerando más adelante, que las vamos a ver. Y las que tenemos que estar alerta cuando nosotros, por decirlo así, vamos a escoger alguna versión de las Sagradas Escrituras para hacerla nuestra y para trabajar con ella. Así que muchas de estas traducciones del latín viejo tenían un tosco estilo vernáculo, más bien que el estilo literario del día. Tal razón, parece ser esta la razón que llevó a Agustín a decir esta siguiente expresión. Él dice que en los primeros días de la fe cristiana, cada hombre que tenía la buena fortuna de poseer un manuscrito en griego y que tenía alguna idea que podía trabajar los dos idiomas, se atrevió a hacer su traducción. Y aquí en este espacio del latín viejo, pues ya como vimos, muchas personas que tenían las escrituras en griego y también dominaban el latín, pues comenzaron a traducir la Biblia en ese latín, por decirlo así, primitivo de ese tiempo. Y hay muchos señalamientos, se pueden encontrar pedazos. Y vamos a ver que siempre hay traducciones de un libro o dos libros o algunas partes específicas y no hay muchas traducciones de las escrituras completas. Ahora, luego de esto, podemos nosotros tal vez pasar al, al año aproximado 382, que fue que el Papa Dámaso le pidió a Eusebio Hierónimo, que ya hablamos ahorita de él, que hoy en día lo conocemos como San Jerónimo. Este Papa Dámaso le pide a él hacer una revisión de las versiones latinas de la Biblia comúnmente usadas. O sea, de este latín viejo que hay por ahí, estas traducciones al latín viejo que ya hay circulando, el Papa Dámaso le pide a San Jerónimo, oye, coge esas versiones, a una revisión de cada una de ellas para ver entonces, tener una traducción que podamos utilizar como referencia. Cuando él le hace esta petición a San Jerónimo, al próximo año, este erudito le entregó al Papa su primer trabajo y fue la revisión de los 4 evangelios, indicando que se había comparado el viejo latín y el griego. Y en el Antiguo Testamento lo que utilizó fue la Septuaginta, pero poco tiempo después se olvidó de utilizar la Septuaginta y lo que hizo fue que comenzó a traducir directamente del hebreo original.
Y aquí vemos nuevamente, como decimos, la banderita de traducir del idioma original a otra traducción, o tomar como base otra traducción ya existente. Para poder, para él poder hacer esto, de poder traducir del hebreo original, él lo que hizo fue que consiguió la ayuda de unos rabinos judíos. Ahora, los muchos cambios que hizo en el latín viejo, lo que provocó fueron ataques por parte de los críticos totalmente enojados. Aún Agustín temía que al emplear el texto hebreo del Antiguo Testamento, Jerónimo lo que estaba haciendo era poner en tela de duda o de juicio la inspiración divina de la Septuaginta. Pero al fin, cuando se ve la superioridad de la nueva versión, esta conquistó rápidamente el reconocimiento que se merecía, de manera, mira, que llegó a llamarse la Vulgata, o sea, la versión común. Así que estamos viendo que surgen muchas variantes que comienzan a trabajar el latín viejo, traduciéndolo de la Septuaginta, hasta que llega San Jerónimo por petición del Papa Dámaso y comienza a traducirlo a un latín más existente, más nuevo de su tiempo, de los 380 y pico, llegando a los 400 después de Cristo. La actualiza a un vocabulario de un latín más moderno, pero se va a trabajar directamente de los idiomas originales. Y esto lo que hizo fue que le dio fortaleza a esta versión de la Biblia que se conoce como la Vulgata. Y esta versión de la Biblia, aún siendo un latín tan primitivo para nosotros, todavía, todavía es una versión de la Sagrada Escritura muy estimada. Ese trabajo que San Jerónimo hizo. Luego de esto, podríamos nosotros comenzar a hablar de distintas versiones de la Biblia. ¿Cómo que de distintas versiones? Pues mira, cuando usted va y comienza a buscar de dónde va saliendo las distintas versiones a nivel mundial en los distintos idiomas, muchas de estas versiones lo que hicieron fue que se agarraron de la Vulgata ya existente, hecha por San Jerónimo, y entonces comenzaron a a trabajarlas en inglés, comenzaron a trabajarlas en el idioma suizo y comenzaron a dividir entonces, a trabajar los distintos idiomas, utilizando como base el latín de la Biblia Vulgata. Y dentro de todo esto que hemos estado presentando, hay algo característico en la historia, y es que cada vez que surgía una nueva versión, o sea, una nueva traducción de las Sagradas Escrituras, comenzaba a levantarse dentro de la iglesia, y estamos hablando ya de los 400 o 500 después de Cristo. O sea, no estamos hablando de esa iglesia primitiva donde estaban los apóstoles. Estamos hablando ya tiempo que había transcurrido. Estamos hablando de unos 4 siglos, tal vez hasta 5 siglos. Ya para este tiempo, cada traducción que surgía, la iglesia, eh, reconociendo que era una sola iglesia, esa iglesia levantaba rápido la mano de alerta y decía, espérate, ¿por qué estás haciendo esto? Eso no es de Dios, eso que tú estás haciendo, estás estás cambiando las sagradas escrituras. Y comenzaban rápido ese tipo de señalamiento constantemente. Y cuando usted comienza a ver cómo siguen las versiones ocurriendo según va el tiempo corriendo en distintos idiomas, siempre estaba esa bandera, ese señalamiento en contra de las nuevas revisiones o las nuevas versiones de las Sagradas Escrituras. Y queremos ser cuidadosos con esto, señalando que era en este tiempo una sola iglesia, y todos sabemos
que viene siendo lo que nosotros llamamos la iglesia tradicional, la que estaba al mando de todo esto que estaba ocurriendo. Y dentro de luego, en los próximos años postreros que vamos a ver más adelante, dentro de lo que la iglesia tradicional trabajó, como la Inquisición, una de las cosas que hacía era esto mismo, agarrar estas traducciones o estas versiones de la Sagrada Escritura y quemarlas. Había que eliminarlas. ¿Por qué? Porque ellos tenían un sentido de que las Sagradas Escrituras era solamente para los que Dios había escogido, eran los que tenían la capacidad de poderlas estudiar, poderlas profundizar. Por tanto, ponerla en un idioma que era accesible a todas las personas, no se consideraba como bueno, no se veía como bueno. Así que en este punto de historia podemos comenzar tal vez a trabajar distintas otras versiones, una gama muy amplia de los distintos idiomas y ver la historia cómo se van desarrollando. Pero nuestra intención es poderla trabajar entonces las versiones castellanas de la Sagrada Escritura, que son las que se van a ir dirigiendo hasta la Sagrada Escritura que nosotros podemos poseer en nuestras manos hoy en día. Así que lo que vamos a comenzar a ver ahora van a ser esas versiones castellanas de las Sagradas Escrituras. Antes de esto, deseamos hacer un espacio musical, deseamos tener este momento, va a haber una promoción ya de la próxima semana, y así que esté muy atento, que lo que vamos a hacer es completar ya la semana que viene todo este estudio de las Sagradas Escrituras con la intención de que vivamos confiados de que estas escrituras que tenemos en nuestras manos es la verdadera palabra de Jehová. Así que no se me retire, alerta, todavía está a tiempo de invitar a algunas otras personas y compartirlo para que podamos seguir viendo las distintas versiones de las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga mucho y no se nos retire. Búscate una Biblia y lee señales que Jesús habló. Cada palabra es un mensaje de vida eterna con amor. Cuando tú en la Biblia creas, verás que grande fue Jesús y sentirás que haces leve el peso que hay en tu cruz. Únete a la Biblia y ora, si amargues tu desesperanza, según abundan tempestades, llegan bonanzas. Aleluya. Página de Biblia, al tener en nuestras manos, nos enseña para siempre que al fin todos somos hermanos. Cuando tú en la Biblia creas, verás que grande fue Jesús, sentirás que haces leve el peso que hay en tu cruz. Únete a la Biblia y ora, si amargues tu desesperanza, seguro abundan tempestades, llegan bonanzas. Aleluya. 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 En la Biblia encontrarás todo lo necesario para encontrar la vida eterna. Lo que tienes que hacer es mirar al Calvario. Aleluya. Con esta bella melodía, en este verso yo no explico
Vamos allá. Alaba. Si te alabas, te goza. Alumbrarnos con su luz. En la Biblia encontrarás que Él quiere ayudarte, Él quiere salvarte. En la Biblia encontrarás lo que tienes que hacer, tu corazón entregarle. El gozo y la paz a tu corazón quiere darle. Él quiere cambiar tu lamento en baile. Por eso yo te invito y por eso yo te digo, mi hermanito, que nadie puede cambiarte. Busca en la Biblia, Jesús quiere transformarte. Cada palabra es un mensaje de vida eterna con amor. De gran manera. Le invitamos a disfrutar semanalmente del estudio de la Palabra de Dios a través del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Dios le bendiga, amado hermano. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Ya estamos de vuelta estudiando lo que son las traducciones de la Sagrada Escritura. Pero antes de continuar, me gustaría enviar un saludo. Está por ahí Lizy Ortiz conectada, está Carmen Caraballo, Luz Sánchez, Carlos Torres, Carmen Estrada, Pastor José Vázquez. Qué honor que esté por ahí hoy con nosotros. Tenemos a Día Animados, tenemos a Yamil Rodríguez. Yamil, Dios te bendiga. Siempre te mantenemos en oración, ¿ok? Tenemos a la hermana Ada Vázquez, Raúl López, Amparo Torres, Damaris Morales, Titi, bendición. Tenemos a Carlos Omar, tenemos a Diony Pérez, Mayra Torres, Yalmín Reyes, Mildred Rosa. Tenemos por ahí a Wanda de Jesús, familia Claudio Buxó, Grisi Sánchez, Nicauris Pérez, la pastora María Díaz, Dios le bendiga, el pastor Manuel Torres González. Honor tenerlo también por ahí. Tenemos por ahí a Yomi Castillo, Johanny Linares, Madeline Vargas, Nidia Hernández, Esther Torres y Raúl González. Amados, Dios le bendiga. Para nosotros es un honor y un privilegio que estén conectados con nosotros. Y como siempre decimos, estudiando las palabras del Señor y las sagradas escrituras del Señor de una manera responsable. Como bien hemos estado viendo en este momento, lo que estamos estudiando son las distintas versiones de las sagradas escrituras. Y vimos cómo pasaron y hubo varios intentos hasta llegar a la Vulgata. Y ahora vamos a concentrarnos en las versiones castellanas de la Sagrada Escritura, que son las que más se nos acercan entonces a nosotros, hasta poder ver tal vez las que tengamos nosotros en nuestras manos. ¿Ok? Así que luego de esta versión de la Vulgata, podemos comenzar a ver varios esfuerzos, unos esfuerzos variados, como podríamos decir regados, si tal vez mucha fuerza. Tenemos que, tomando de base la Vulgata latina, o sea, esta Biblia Vulgata que San Jerónimo trabajó, Alfonso X, conocido también con el nombre de Alfonso el Sabio, hizo la primera traducción del Antiguo Testamento al romance castellano. Y esta traducción la hizo en el 1280. Vea el espacio, hago pausa. La traducción de la Vulgata fue una petición que hizo el Papa Dámaso en el 382 después de Cristo. Y no es hasta el 1280 que Alfonso el Sabio
Entonces hace otra traducción del Antiguo Testamento al romance castellano. O sea, a ese español o ese latín totalmente actual. Esta versión lo que hizo fue que propició una cadena de distintas traducciones incompletas de la Biblia. Y podemos ver, tal vez mencionar algunas de ellas. Vemos en el 1430 Moisés de Aragel y la del ilustre Juan de Valdés, quien la publicó, quien hizo su publicación en el 1534. Y ambos publicaron unas versiones de la Sagrada Escritura de los Salmos, los Evangelios y las Epístolas. Vamos a ver que no fueron unas traducciones de la Sagrada Escritura por completo. Pero no fue hasta el 1478 que en Valencia y en el dialecto valenciano se publicó la obra de Bonifacio Ferrer. Este fue un erudito católico romano. Esta versión de la Biblia fue quemada por orden de la Inquisición poco tiempo después de ver la luz pública. Fue publicada en el 1478 y como ya hicimos la aseveración, para el tiempo de la Inquisición, una de las cosas que se hacía era quemar las versiones de la Biblia que fuesen en idioma vulgo, en idioma del pueblo, que todo el mundo pudiese entender. Luego vemos Juan Pérez de Pineda, en el 1557, da una versión de los Salmos. Ya antes había aparecido en Ferrara una traducción literal del Antiguo Testamento basada en el texto hebreo. Ahora, esta versión antigua no incluyó los libros apócrifos. ¿Y qué son los libros apócrifos? Pues vaya a los programas anteriores que lo trabajamos. Tiene una tareita para entrar a YouTube. Luego, podemos tal vez hablar de una versión completa de la Sagrada Escritura y se conoce como la versión de Casiodoro de Reina. Vaya usted haciendo memoria. Casiodoro de Reina, esa es Reina, ¿qué le suena? La de Reina Valera, ¿verdad que sí? Sin embargo, no es esa. Si yo le digo la Biblia del oso, ahí como que podemos tal vez reaccionar y identificarla. Esta versión de Casiodoro de Reina se conoce mayormente como la Biblia del oso. ¿Por qué? Porque en su portada lo que tiene es un oso agarrando un panal de miel. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras son dulces a nuestro paladar. Así que Casiodoro de Reina, este era un notable sevillano, nacido en el 1520. Él entró al monasterio desde que era muy pequeño y llegó a destacarse como un gran orador sagrado. Ahora, durante el tiempo de la Reforma Protestante y abrazando los postulados de este movimiento de la Reforma Protestante, entonces lo encontramos en Basilia, Suiza, donde allí fue que pudo aparecer su versión castellana de la Biblia en el 1569, la que nosotros conocemos como la Biblia del oso. Algo interesante es que esta Biblia fue vertida de los idiomas originales de hebreo y griego. Así que esta versión de la Biblia del oso fue hecha a un latín totalmente contemporáneo, ya llamado castellano, y él agarró el hebreo y el griego original para esta traducción. Y esta traducción es la que se considera la más bella en el romance de Cervantes. Y esta lo que ha provocado es que ha gozado de mucha aceptación entre el pueblo de habla hispana. Podemos citar tal vez a don Marcelino Menéndez Pelayo, polígrafo español, quien dice, refiriéndose a esta obra, habiendo sido traducida en los mejores días del español de esta lengua castellana, la versión de Reina sobrepuja cualquier otra versión existente en ese tiempo. Así que vemos el impacto que tuvo esta Biblia del oso. Ahora, el idioma español utilizado en esta obra fue en lo que se considera en el español medio,
que fue dado que todavía contaba con el uso de expresiones del latín. Era un español que se utilizaba, pero todavía tenía muchas influencias de ese latín viejo. Y usted puede ver características de la S de una forma larga, que parece una F. Y a veces las tenemos y la leemos tal vez erradamente. Ahora, luego después de eso podemos tal vez identificar la versión de Valera. ¿Y cuál es esta versión de Valera? Ya estos dos nombres se le va apareciendo. Tenemos a Cipriano de Valera, que dedicó años a la revisión y corrección de la Biblia de Casidoro de Reina, o sea, la Biblia del Oso. Él le dedicó años para revisarla y corregirla. Él lo que hizo fue que la comparó cuidadosamente con diversas traducciones y tras que la comparó con diversas traducciones, también las revisó con el idioma hebreo y griego original. Esta obra de Valera fue publicada en el 1602 en Ámsterdam, Holanda. La versión esta Valera goza de amplia aceptación en las iglesias evangélicas de Hispanoamérica. Luego, después de eso, hay como un espacio que podemos tal vez presentar algunas otras versiones de la Sagrada Escritura, como la versión de Cío de San Miguel. Este fue un obispo, y la publicó en Valencia, España, y la publicó en 10 volúmenes. Y fue una traducción literal de la Vulgata latina. Él cogió la Vulgata que ya vimos y la puso en un castellano, en un español reciente. Luego podemos tal vez ver la versión de Bencé, que fue en el 1831 al 33, y se publicó, y esta es muy interesante porque esta se publica en la Ciudad de México. Es la primera Biblia publicada en Latinoamérica. Ahora, esta publicación lo que hizo fue que agarró una versión francesa, o la versión Bencé, y la tradujo al latín o el español de estos tiempos, del 1830. Y a esta versión ya él comenzó entonces a añadirle los mapas bíblicos y las anotaciones, y señalando siempre de que fue publicada o impresa en la imprenta de Calván en México. ¿Ok? Esta forma un hito en el sentido de que es la primera Biblia impresa y trabajada en Latinoamérica. Pero fue una traducción de ya otra versión francesa. Y siempre que estos tipos de traducciones se hacen, que se toma ya de otro idioma y se traspasa a otro, no desde directamente el original, siempre hay algunos detalles que hay que tomar en consideración. Y lo hemos recalcado durante todo el programa. Luego, después de eso, surge lo que se conoce como la versión moderna. Quien la trabajó fue Juan Prat, que fue un misionero, como decimos allá en Puerto Rico, de clavo pasado, un misionero presbiteriano, y la publicó en el 1893. Esto fue una versión de la Sagrada Escritura que él mismo cotejó con diversas traducciones, y entre las que utilizó estaba la de Casidoro de Reina, utilizó la de Cío de San Miguel, la de Torres Amat y las revisiones de Valera. Así que él cogió y la tradujo de los idiomas originales y le puso por nombre versión moderna. Esta versión es muy buena en el Antiguo Testamento. Ahí se considera que es una de las mejores traducciones que hay literales del Antiguo Testamento. Sin embargo, se considera que tiene muchos errores grasos que tergiversan o desvían el mensaje principal del Evangelio. Algunos consideran que es que él puso toda su pasión y todo su celo evangelístico y misionero en la Biblia, y en cierto modo como que se desvió
algunos principios dentro de las traducciones que hizo. Pero ahora el Antiguo Testamento es una de las mejores traducciones que se puede decir que existen. Luego, después de eso, podemos hablar de una versión más reciente de la Iglesia Católica. Surge entonces, hecha por el Eloy Nácar, quien fue un canónigo de la Catedral de Salamanca, y Alberto Columna de la Orden de los Obispos y los Predicadores. Esta versión se publica en 1944 por la Editorial Católica y contiene una introducción totalmente documentada. Contiene un pequeño diccionario bíblico con ilustraciones de artistas flamencos. Luego, después de eso, podemos señalar una que usted tal vez nunca ha escuchado, que es la Reina Valera del 1960. Esta Reina Valera del 1960 es una versión que todos apreciamos mucho. Y esto es el trabajo meticuloso durante la Reforma Protestante de dos sacerdotes católicos, o sea, Cipriano de Valera, que fue quien la revisó, y Casiodoro de Reina, que fue el que la tradujo. Ambos vivieron en ese tiempo de la Reforma Protestante, eran sacerdotes católicos y abrazaron este nuevo movimiento protestante, dejando sus creencias católicas y las variantes que existían cuando surge entonces la Reforma Protestante. Ahora, con este nombre circula ampliamente en todas las comunidades de habla castellana. Podemos decir que es la más conocida hoy por hoy. Esta versión, primero hubo varias revisiones, como bien mencionamos, que se hizo en el 1602, hasta la más reciente de hoy en día, conocida como la revisión de 1960. Esto fue realizado, usted dice, pero espérate, estamos hablando de los 1500, ¿cómo que hay una revisión de 1960 de Reina y Valera? No, lo que ocurrió fue que se reunieron varios eruditos interesantemente latinos americanos, auspiciados por las Sociedades Bíblicas Unidas, y comenzaron a cotejar esa Biblia del 1602 de Valera, y comenzaron a ir yéndola actualizando. En estas revisiones solo se ha buscado la actualización del lenguaje, ya que muchos vocablos utilizados por Reina han caído en total desuso. Ahora se afirma que en las revisiones anteriores, haciendo referencia a la del 1909, se introdujeron alrededor de unos 60,000 cambios de vocabulario y algo más de 100,000 asuntos ortográficos. Luego, en la revisión del 1960, se hacen alrededor de unos 10,000 cambios más. Ahora, actualmente existe una gama muy amplia de versiones bíblicas que nosotros podemos disfrutar y tal vez tener accesibles. Versiones por idioma, versiones por calidad de impresión, así como materiales, colores. Y cuando vamos a tal vez una librería cristiana, vemos una gran variedad de Biblias. Y una de las preguntas que rápido nos viene a la mente es, ¿cuál puedo coger yo? ¿Cuál es la que tal vez me conviene para yo poder estudiar las Sagradas Escrituras? Lo que tenemos que entonces comenzar a ver es que todas estas traducciones tienen una característica principal, que es la que generó esa traducción. ¿Y cuál es el enfoque o la dirección que está dirigida a esa lectura de las Sagradas Escrituras? Por lo tanto, podemos decir que existen 3 tipos básicos de traducciones bíblicas. Y aquí vamos a comenzar a darle a usted las herramientas para que usted pueda decidir cuál Biblia va tal vez obtener. Mira, hay 3 traducciones
tres traducciones básicas de la Sagrada Escritura. La primera es la literal. Se conoce como literal o palabra por palabra. Estas son las más llegadas a los manuscritos totalmente originales. O sea, hacen la traducción del griego original y del hebreo original. Ahí tenemos Reina Valera de 1960, la Biblia de las Américas. Hay una revisión de la Reina Valera conocida como Reina Valera contemporánea. Y tenemos la Biblia textual. El enfoque de esta está en el lenguaje original, o sea, en el emisor. Lo que busca es trabajar ese lenguaje original, poniéndolo, tal vez yendo palabra por palabra al idioma moderno de nosotros hoy en día. Luego tenemos tal vez el otro tipo de traducción, la traducción idiomática o de pensamiento por pensamiento. Esta lo que hace es que traduce los conceptos en equivalencias actuales para entenderlos de una manera más fácil. Algunos ejemplos de esto, pues tenemos la nueva versión internacional, que es muy conocida. Está esta nueva que ha tenido buen arraigo hoy en estos tiempos, que es la nueva traducción viviente. Y dentro de esta cae la Reina Valera actualizada. Ahorita hablamos de la contemporánea, aquí estamos hablando de la Reina Valera actualizada. El enfoque de estas traducciones es el lenguaje al que se traduce. O sea, el enfoque de esta traducción es que el receptor lo pueda entender de la manera más fácil. Tenemos entonces el tercer tipo de traducción, que es la parafraseada o la paráfrasis. Esto es una traducción actual con un enfoque más sencillo y objetivo. Aquí podemos presentar tal vez la Biblia Dios habla hoy, tenemos la Biblia en lenguaje sencillo y la Biblia de Jerusalén. Tiene este tipo de traducción de paráfrasis. El enfoque está dirigido en el receptor, pero en un lenguaje más sencillo todavía. Como allá en Puerto Rico diríamos, como tratándonos de tú a tú, para que pudiésemos entonces poderle entender como si fuese una conversación de persona a persona de hoy en día. Esas son las tres básicas. Ahora bien, hay otras Biblias que entonces lo que hacen es que comienzan a combinar estos tipos de traducciones. Y podemos señalar entonces la paráfrasis combinada con palabra por palabra. Utiliza estas ambas técnicas y un ejemplo de esta es la traducción del lenguaje actual. Esta traducción del lenguaje actual es interesante porque es palabra por palabra, o sea, se basa del hebreo original y del griego original, y tras que se basa en eso, entonces lo trabaja en parafraseo. Es una Biblia muy buena que nos abre mucho los ojos cuando la leemos. Y la otra combinación es la paráfrasis con pensamiento por pensamiento. Y un ejemplo de esta es la conocida Nueva Biblia al Día. Y ya, pues podemos ver que lo que hace es que un parafraseo, pero trabajándolo de pensamiento en pensamiento. Ahora, ¿cómo yo voy a seleccionar la Biblia? ¿Cuál yo sé o cuál Biblia yo sé que es la que me va a beneficiar a mí? El primer consejo que tal vez podemos dar es tómese un tiempo para leer el prefacio e introducción que tiene la Biblia o esa versión de la Biblia. Cuando usted lee el prefacio e introducción, normalmente ahí ellos les presentan el tipo de traducción técnica que utilizaron, que ya vimos cuáles eran, la literal, la de pensamiento por pensamiento o la de parafraseo. Le presenta cuál es la que está trabajando y le comienza también ya a dar luz de cuál es el enfoque a qué ellos quieren llegar con esa Biblia o esa revisión que ellos están elaborando. También usted verifique los traductores, quiénes fueron, y verifique quién es la casa publicadora de esta Biblia. Cuando usted puede ver esto, quiénes trabajaron la traducción y la casa publicadora, usted va a tener una idea totalmente directa de la línea de pensamiento
en la que va a ir dirigida esa escritura. En mi caso personal, mi sugerencia tal vez básica, aparte de esto ya dicho, es la siguiente. Usted busque una Biblia que no importa tal vez la técnica que haya utilizado, pero que se haya basado en los idiomas originales. O sea, que la traducción le haya hecho del hebreo y del griego original. Trate de buscar ese tipo de Biblia, porque cuando se buscan entonces Biblia de traducción en traducción, que está en hebreo, lo traduje al griego, del griego al francés y del francés al español, pues dentro de esos cambios surgen muchas variantes que son un ejemplo de las Biblias que vimos y mencionamos que no tuvieron mucho arraigue por eso mismo, porque cuando llega al fin y al cabo a nuestras manos esa escritura, hay unas variantes tal vez importantes que tal vez varían o desvían el mensaje principal. Así que lea el prefacio, lea introducción, lea quien traduce, verifique la casa publicadora y recomendación. Trate de buscar una que sea de traducción directamente del idioma original. Así que, amado hermano, yo espero que este ratito le haya ayudado a usted a entender esto de por qué hay tantas versiones de la Biblia, que por qué aquel usa esta y quién usa esta otra y el porqué de esto. Pues aquí vemos las diferencias. Hemos tratado de presentarle las diferencias de cada una de ellas y hemos tratado de darle herramientas para que usted escoja la que mejor tal vez se ajuste a su forma de leer y usted pueda entenderlas y trabajarlas de manera más fácil. Y hay algo muy interesante cuando podemos ver el magno de todo esto. Cuando vemos el magno de todo esto, nosotros podemos ver la intención de Jehová Dios de que todo el mundo tenga accesible en sus manos una Biblia, su palabra, en su idioma o en su lengua natural. ¿Y qué pasa cuando tenemos las escrituras en nuestra lengua materna? Oiga, nosotros podemos adentrarnos a ella, podemos disfrutarla mucho mejor y al fin y al cabo lo que va a provocar es que podamos acercarnos más a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Así que nosotros mantengámonos buscando y escudriñando las Escrituras, que en ella encontramos la vida y la vida eterna. Y lo que va a provocar en nosotros es acercarnos cada día más y más y más a Jehová Dios. Así que lo invitamos a que haga su ejercicio de verificar, oye, yo tengo esta Biblia, verifique el tipo de traducción y vaya adentrándose tal vez a ese mundo para que se le haga más fácil al momento de poder estudiar las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga mucho. Le damos gracias por estar conectados con nosotros. Compartan esta transmisión. Saben que puede verlas todos los programas en YouTube si va al canal de Tu Sonido Cristiano. Ahí podrá ver todos los programas que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder trabajar. Así que, amado hermano, para nosotros ha sido un placer y una bendición poder estar con cada uno de ustedes. Tenemos por ahí a Lani Torres, tenemos por ahí a Viviane Rosario. Dios le bendiga mucho por estar conectado con nosotros y de poder estar con nosotros en este tiempo. Así que, amado hermano, sin mucho más que añadir, muchas gracias por esta oportunidad, por el privilegio de haber llegado a su hogar y a su vida en este momentito. Y le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Señor Jehová Dios, gracias porque has sido más que bueno y maravilloso con nosotros. Gracias porque podemos ver tu intención de que nosotros nos acerquemos a las Sagradas Escrituras de una manera confiada. ¿Por qué? Para poderte conocer mejor. Señor Jehová Dios, danos a nosotros la oportunidad y el privilegio y el deseo de cada día poder acercarnos más y estudiar más tu palabra para poder salir, Jehová Dios, fortalecido
en cada circunstancia que estemos atravesando. Gracias, Señor Dios, por este hermoso privilegio. Y les dejamos saber, hay un interrogante cuando estuvimos estudiando este tema. Ven acá. Hemos visto la historia de cómo todas estas versiones de la Biblia han ido surgiendo. ¿Será que hoy en día se sigue trabajando en eso? ¿O lo hemos dejado un poco al olvido? Tal vez podamos encontrar respuesta a esta pregunta en alguno de los próximos programas, si Jehová Dios nos lo permite. Así que no se desconecte, manténgase alerta, que esa pregunta tal vez la podamos contestar en alguno de estos próximos domingos con la ayuda del Señor. Así que Dios le bendiga mucho, le amamos mucho. Recuerde que puede escribirnos a tupalabra@tusonidocristiano.org, tupalabra@tusonidocristiano.org. Ahí nos puede dejar comentarios, sugerencias, algún tema que quiera que se trabaje, que usted siempre ha tenido la inquietud y no ha podido estudiarlo, pues puede enviarnos mensajes a través de ese email y nosotros con gusto lo estaremos trabajando y comunicándonos. Dios le bendiga mucho y gracias por esta oportunidad. Le invitamos a disfrutar semanalmente del estudio de la Palabra de Dios a través del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición!